En la provincia de Jujuy. Mauricio Macri, el ingeniero, desembarcará en San Salvador para luego hacer agenda directa a San Pedro. La pregunta es, ¿a qué llega el presidente? ¿Hay anuncios importantes? Las respuestas nos las da, por supuesto, nuestro especialista, el contador Alberto Ciuffi, a quien le damos la bienvenida. Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a toda la gente. Y sí, evidentemente que no viene a carnavalear. Esto está claro, digamos. ¿Sí? Se aprovecha esto. Macri es un enamorado de Purmamarca. Evidentemente que se aprovecha este tema, pero la visita tiene un contenido político muy importante y va a haber anuncios muy importantes. Desde lo político, sin duda, que es un respaldo fuerte al gobernador Gerardo Morales en este conflicto, digamos que hoy empieza a tener un viso de solución con el levantamiento de la CAMPE, empieza a abrirse otros canales, digamos, ¿no? de diálogo, de comunicación y de poder solucionar este conflicto que tanto preocupa a los jujeños. Pero también va a haber anuncios muy importantes para el desarrollo de nuestra provincia, algunos que tienen que ver con obras. En San Pedro va a hablar específicamente de lo que es la obra de la Ruta 34, donde se va a hacer una autopista, ¿no es cierto?, desde la zona de Pampa Blanca hasta la ciudad de San Pedro de Jujuy, la triangulación con el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán para complementar, ¿no es cierto?, todo lo que es San Salvador de Jujuy y San Pedro ya como autopista y San Salvador de Jujuy hacia Pampa Blanca, ¿sí? Esta es una obra de 85 kilómetros aproximadamente, pero también algo que es muy requerido por los jujeños, que no entra en esta etapa en una solución definitiva, es lo que es la ampliación de la obra San Pedro Libertador General San Martín. Bien. Donde, si bien es cierto no se hace autopista, no es menos cierto que se van a construir los 4 puentes más conflictivos y esto que se conoce como la curva de la muerte, que se va a modificar de manera sustancial para que deje de ser un peligro. Con posterioridad y en otra etapa, digamos, sería la conclusión de lo que sería una autopista en esta zona tan necesaria, por supuesto, ¿no? Porque hubo muchos accidentes y muchas muertes acá. Esto es lo que se refiere a lo que va a anunciar en San Pedro de Jujuy, que tiene que ver con la Ruta 34. Hay una decisión ya tomada también que no se ha escapado en ningún lado, no se ha filtrado en la prensa, pero también va a haber anuncios que tienen que ver con el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán, donde va a haber una obra muy pero muy importante en el aeropuerto que se va a desarrollar en un proceso de 2 años. El aeropuerto tiene que seguir funcionando, no se puede cerrar, entonces la logística para ver cómo se hace esta obra es complicada realmente. Alberto, el indicio que quizás no supimos con picardía poder ver era quizás el anuncio y las reuniones que se llevan adelante por los futuros vuelos también, ¿no? Recuperando plazas que se habían perdido y las aspiraciones de tener vuelos internacionales también. Jujuy ha quedado muy postergado, Cristian, y la postergación del aeropuerto de Jujuy vino cuando se hizo la transferencia Aeropuerto Argentina 2000. Jujuy no transfirió, si vos recuerdas esto, lo hizo muchos años después y esto nos dejó muy pero muy postergado. Ahora es un poco de volver. Hablamos de una obra de 300 millones de pesos que se van a hacer en 2 años. Y el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán, seamos sinceros, da pena verlo en el estado que está, cuando uno lo compara cómo han cambiado, ¿no es cierto?, otras plantas aéreas, sin lugar a ninguna duda que no hemos quedado en el tiempo. Así que esto viene un poco a ponernos de nuevo en carrera, ¿no? Hoy a la mañana te lo preguntaba y me parece que es necesario ahora, ¿no?, por la gente que recién toma tu palabra como referencia. ¿Por qué Salta antes, que va a tener una nueva reforma importante, y demoró tanto, quedó tan quedado en el tiempo, ¿no?, si se puede habilitar el Horacio Guzmán? Bueno, Jujuy no entró en el proceso de ceder los aeropuertos a Aeropuerto Argentina 2000. Y eso nos postergó, fuimos uno de los pocos aeropuertos que quedamos afuera. Y eso nos postergó. Salta, en la época de Juan Carlos Romero, a mí me tocaba estar el día de la inauguración, casualmente cuando lanzaron esto, largó un proceso licitatorio que cuando justo anunciaron los traspasos de los aeropuertos, como ya tenía la obra teóricamente en ejecución, Salta fue uno de los primeros aeropuertos que se logró reformular en el marco de este traspaso a Aeropuerto Argentina 2000. Bueno, ha sido picardía política en su momento. Jujuy paró esto por entender que era conveniente. El tiempo determinó que no fue conveniente y que no fue bueno para los jujeños. Y la obra que yo creo que es la más importante, recién lo escuchaba Mario Pizarro, que le explicaba acá un poquito, digamos, de lo que significa. Es verdad, la ley 5.904 marca, ¿no es cierto?, un proceso de esta creación de los que vendría a ser los parques de energía solar, ¿sí? Marca también una referencia de que la provincia de Jujuy tiene que ser dueña del 51% del capital. Esto es un indicio muy bueno de cuál es la política que hay respecto de este tema, ¿sí? Lo que está avanzando el gobierno de la provincia de Jujuy en sus negociaciones, donde interviene Nación y donde hay empresas con las cuales se está negociando, es la concreción de este parque que se conoce como un parque verde, son parques de energía fotovoltaica, donde se va a desarrollar en la zona de Susque, en la zona de Nuestra Puna,
Una zona que está, para que nos ubiquemos, ahí en la Botita, al final, digamos, muy cerquita de salirse a la línea de 300 que va desde Cobos, en la entrada de la autopista de Salta hacia Chile, está a prácticamente 30 kilómetros de ahí. O sea que de ahí producir la energía y cargarla en el sistema interconectado tiene una facilidad bárbara. Este parque tiende a tener en sus inicios la creación de 250 megavatios. Para que vos te des una idea y para que lo pongamos en contexto, Jujuy consume 200 megavatios. El costo de producción de 1 megavatio está en el orden de los 2 millones de dólares para que hagamos una ecuación de lo que es la inversión. Estamos hablando de una estructura fotovoltaica de 300 hectáreas para producir estas 250 megavatios. Jujuy pasaría a estar, ¿no es cierto?, de ser hoy netamente consumidores, importadores de energía, a ser exportadores de energía. Pasaríamos a vender energía a través del sistema interconectado nacional. Si vos me decís cuáles son los plazos de esto, te digo que es una obra que se hace con rapidez, no son como las grandes centrales eléctricas que se hacen con embalses, digamos. Acá estamos hablando que en un año esto puede llegar a estar terminado. Lo que está buscando la provincia en la negociación, cerrándola con una empresa extranjera, ¿no es cierto?, que tiene también capitales argentinos, es que el porcentaje que tenga esta empresa se haga a través de una concreción de la obra llave en mano, o sea, funcionando. O sea que de esto de cerrarse rápidamente, los jujeños podríamos en el año 2017 estar siendo vendedores de energía. No estamos hablando de obras hipotéticas de muy largo alcance, son obras que se podrían hacer con mucha rapidez. Jujuy tiene una decisión política de que en este contrato que va a llevar adelante va a ser el dueño del 80% a través de GEMSA, ¿no es cierto?, la empresa que representa este tipo de situaciones en Jujuy, va a ser dueño del 80% del capital. O sea que hay una decisión política muy, pero muy fuerte de que en este tipo de obra Jujuy va a tener una participación absolutamente mayoritaria y lo que se busca es no traer grandes inversores y grandes capitales, sino que Jujuy asume este riesgo, va a formar parte muy fuerte de una economía a futuro, ¿no es cierto?, que va a cambiar. Hay cambios también que son menores. Recién hablaba de los pueblos solares. ¿Qué son los pueblos solares, Cristian? Son esos pueblitos chiquitos que tenemos en la Puna, que hoy los provee el sistema de energía dispersa, de Exexa, digamos, que le provee energía, donde se va a hacer también plantas solares de 1 mega o de 2 megas, de acuerdo a la magnitud, y esto van a tener un autoabastecimiento. Es para esa zona nada más. Y sí va a haber una planta de regulares características que se está proyectando en la ciudad de La Quiaca, que es de 10 megas, que va a dar, ¿no es cierto?, iluminación a toda esta zona. Así que hay en Jujuy un cambio muy, pero muy profundo, digamos, que tiene que ver con esta energía verde, esta energía ecológica, digamos, y cabe la pregunta es, viene de la mano también con aquel proyecto de ley que llevó adelante, que ya se aprobó, que tiene que ver con cesar todo tipo de explotación petrolera. ¿Jujuy va a seguir adelante con algún tipo de inversión petrolera? Me parece que absolutamente que no. Me parece que hay que mirar por acá para dónde va a apuntar, ¿no es cierto?, el crecimiento de Jujuy en materia energética. Sin lugar a dudas va a ser importante la visita de Macri a la provincia entonces, Alberto, pero me resta preguntarte, ¿ya se conoce un poco la agenda de cómo va a ser el recorrido? ¿Va a estar en San Pedro? Se habla que va a estar en San Pedro, va a ser el miércoles a la tarde y es muy posible que sea por cadena nacional, Cristian, ¿eh? Es muy posible por lo que dijimos, no lo pudimos terminar de chequear, pero es muy posible que sea con cadena nacional. Y después, bueno, la participación en el norte, donde Macri estaría en Purmamarca, digamos, no te olvides que también está la presencia de Massa, ¿no? Así que se dice que va a estar en la localidad de Humahuaca, digamos. Así que bueno, el carnaval de Jujuy va a tener similares, particularidades muy, pero muy distintas en esto, digamos, y creo que hay que mirarlo con optimismo. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta mañana. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa. A la vuelta estamos con más información e invitados en estudios. All